Bien, buenos días. ¿Se escucha? ¿Está todo bien ahí el audio? Buen día, sí, señor. Buen día. Profe, Ok. Bueno, entonces vamos a esperar que ingresen los demás. Entonces, ¿tiene alguien alguna pregunta? ¿Está todo bien? Todo el mundo contento, ¿no? Casi todos les fue muy bien en el quiz. Empiezan todos bien. ¿Cómo? Bueno, entonces vamos a hablar vamos a hacer una introducción a las ecuaciones diferenciales. Aunque ustedes tienen un curso de ecuaciones, todos modos, aprovechando que estamos estudiando la integral indefinida, ¿no? como el operador inverso de la derivada, podemos pensar en ecuaciones diferenciales, usar este operador integral para resolverlas. Bien, entonces la pregunta es qué es lo que es una ecuación, ¿no? ¿Qué es una ecuación diferencial? Nosotros hasta ahora hemos resuelto ecuaciones normales, como la ecuación cuadrática, ¿no? Esta que dice que ax cuadrado más bx más c igual a 0. ¿Cuál es la solución de esta ecuación? Esto es una ecuación de orden 2 y lo que buscamos es que un número x, ¿quién es x? Para que cuando lo sustituya ahí se satisfaga la igualdad, ¿no? Entonces aquí buscamos un número. Ecuación cuadrática, una ecuación lineal de la forma ax más b igual a 0. Esta es una ecuación lineal muy sencilla. Esto es lo que conocemos por ecuaciones, ¿no? Cuando pensamos en ecuaciones, pensamos en esto. Cuando tenemos la incógnita es un número real. Entonces, ¿qué será una ecuación diferencial? Entonces, también tiene una estructura. Cuando tenemos una incógnita. ¿Sí? ¿Quién pregunta? Entonces, tenemos esta ecuación. Y aquí, pues, la incógnita es un número real. Cuando sustituye aquí, se satisfaga esa igualdad. Entonces, ¿qué es lo que es la ecuación diferencial? Una ecuación. Coloquémoslo así. Entonces, en este caso, ya no tenemos de incógnita un número, como en este caso, que la incógnita es saber quién es x, sino que la incógnita va a ser una función. Bien, entonces una ecuación diferencial tiene esta forma. Digamos que la derivada, digamos, de una función y, una ecuación diferencial sencilla es la derivada de y. Digamos que y es una función que depende de x. Piensen así. Y es una función que depende de x. Les doy un ejemplo concreto. Piensen en esta función y igual a 2x más 1. Es una función que depende de x. Entonces, una ecuación diferencial relaciona la derivada de una función con otra. Entonces, una ecuación diferencial de primer orden, la derivada de y con respecto a x, tiene que darme alguna función aquí, digamos, ax. Es decir, busco una función que cuando la derive me dé a. Bien, eso es una ecuación diferencial de primer orden. ¿Por qué es de primer orden? Porque también se puede escribir así esta ecuación, ¿no? Y' igual a x. Necesitan buscar esa función y. Entonces, aquí la incógnita es quién es y. Entonces, si antes buscábamos números que resolvieran estas ecuaciones acá,
Ahora buscamos una función, que cuando la derive me dé otra función. ¿Bien? Eso es una ecuación diferencial. El diferencial viene dado, la palabra diferencial es porque conocemos la derivada de la función, conocemos y'. Y' es esto. Entonces, ¿quién es y? Bien. Entonces, eso es lo que es una ecuación diferencial. Ahora, ¿cómo es que resuelven? Hay una técnica para resolverla. Entonces, miren, aquí aparecen una ecuación diferencial. La derivada de y con respecto a x tiene que dar 2x. ¿Quién será esa función? Esa función es x cuadrado, ¿no? Si y es igual a x cuadrado, pues resuelve esa ecuación diferencial. Aquí tenemos otra ecuación diferencial. Por ejemplo, la derivada de y con respecto a x tiene que darme 2xy más seno de x. Bien, una función que cuando la derive me dé 2xy más seno de x. Entonces buscamos esa ecuación. O esta que escribí aquí, esta que está señalada, es una ecuación diferencial de primer orden, porque aparece solo la primera derivada de y. Esta ecuación diferencial que está aquí es de segundo orden, ¿bien? O sea, aquí aparece la segunda derivada de y con respecto a x. Bien. Entonces, estas de segundo orden son más difíciles de resolver. Y ustedes van a dar un curso de cálculo diferencial. Perdón, de ecuaciones diferenciales, ¿no? Y ahí ustedes aprenden todas esas técnicas de resolver ecuaciones de segundo orden. Nosotros vamos a enfocarnos en ecuaciones diferenciales de primer orden. Es decir, donde aparece solamente la derivada, la primera derivada de y. Es decir, aparece solamente de y de x. Bien. Y bueno, las ecuaciones diferenciales tienen muchas aplicaciones. De la parte de la matemática, esto es lo que tiene más aplicaciones. Porque esto está modelando, sirve para modelar sistemas dinámicos, ¿no? Sistemas que cambian con el tiempo. Entonces existe la ecuación de onda, la ecuación diferencial del calor. Entonces hay una teoría bastante amplia y estas ecuaciones surgen de forma natural en física y en electrostática, electromagnetismo. Bueno, ya ustedes en sus respectivas áreas estudiarán un poco de eso. Bien, entonces nosotros vamos a enfocarnos en las ecuaciones diferenciales de primer orden con variables separables. Entonces ya vamos a ver qué quiere decir eso de variables separables. Bien. ¿Pregunta hasta ahí? ¿Está todo bien? Tú una introducción nomás. Profe, pues es algo parecido a lo que ya nos había explicado. Sí, parecido. Bien. Entonces una ecuación diferencial de primer orden tiene de y de x. Y dice que y de x es igual a, y puede ser así, a una función ax, que esa función ax es conocida, multiplicado por y puede ser, es decir, por una función que depende de y, una función que depende de y. Así una ecuación diferencial de primer orden con variables separables. ¿Por qué separables? Porque yo puedo pasar a un lado de la ecuación todo lo que tiene que ver con y en el otro lado todo lo que tiene que ver con x. Es decir, suponiendo que b de y es distinto de 0, esto es una función que depende de y. Entonces yo puedo separar esto así. Escribir de y sobre ay, perdón, sobre by igual a... Esto es teórico, ya enseguida hacemos un ejemplo práctico. A x por este by que está multiplicando, pasó a dividir. Y mire que este diferencial de x
En principio, eso es un símbolo nomás, no es un número. Pero uno lo puede operar como si fuese un número. Entonces, como está dividiendo, pasa a multiplicar. Podemos pensarlo así. Eso es algo informal decirlo, pero funciona bien. Entonces, esto es lo que quiere decir una ecuación diferencial de variables separables. Que todo lo que tiene y lo puedo colocar en un lado de la ecuación y lo que tiene x al otro lado. Bien. Y este tipo de ecuaciones, las que vamos a estudiar hoy, aprender a resolverlas usando la integral. Bien. Entonces, veamos un ejemplo concreto. Entonces, como bien observa aquí el compañero, más o menos lo que hemos venido haciendo. Entonces, analicemos este caso. De y de x igual a x más 3x cuadrado sobre y cuadrado. Es una ecuación diferencial de y de x igual a x más. Entonces hay que, con este ejemplo voy a explicar cómo es que se resuelve esta ecuación sobre y cuadrado. Entonces, ¿esta ecuación es de primer orden? Sí, porque solo aparece la primera derivada de y con respecto a x. ¿Es de variables separables? Sí, porque este y cuadrado que está aquí dividiendo lo puedo pasar a multiplicar al lado izquierdo y el de x lo puedo pasar, está dividiendo, pasa a multiplicar al lado derecho. Y entonces, cuando hago ese proceso ahí, me va a quedar todo lo que tiene que ver con y hacia el lado izquierdo, lo que tiene que ver con x hacia el lado derecho. Entonces, miren, esto podría reescribirlo así, como y cuadrado por dy, ¿cierto? Igual a x más 3x cuadrado todo esto multiplicado por dx. Bien, entonces el primer paso que hice para resolver la ecuación diferencial. ¿Qué quiere decir resolver la ecuación diferencial? Bueno, ¿quién es la función y? ¿Quién es y? ¿Quién es esa función? Eso es lo que estamos procurando responder. Bien. Entonces ahí dice separación de variables. Primer paso. Entonces, ¿estamos claros? Cuando uno resuelve una ecuación diferencial de primer orden, o en general cualquier ecuación diferencial, uno lo que busca es una función que satisfaga eso, esa relación que está aquí. Y nosotros nos vamos a enfocar en las ecuaciones diferenciales con variables separables. Este es el primer paso, colocar lo que depende de y a la izquierda, lo que depende de aquí a la derecha. Ahora el segundo paso, ¿qué sería? Como yo quiero saber quién es y aquí aparece este símbolo de y, lo que yo puedo hacer es integrar a los dos lados. Miren, si yo coloco este símbolo aquí, este símbolo aquí, lo que haga a la izquierda lo hago a la derecha, me quedaría que estas integrales son iguales. Bien, este es el segundo paso, colocar símbolo integral ahí. ¿Cuánto es la integral de y cuadrado de y? Integral, ¿cuánto da? 3 y al cubo sobre 3. Muy bien, y al cubo sobre 3. Más una constante, digamos constante 1. ¿Y la otra integral cuánto da? Entonces aquí tengo la integral de x y la integral de 3x cuadrado. Entonces la integral de x, ¿cuánto es? Como la integral lineal, puedo integrar cada parte, ¿no? X al cuadrado sobre eso. Y el cuadrado sobre 2. Bien. Y la integral de 3x2. X al cubo sobre 3. X al cubo sobre 3. Bien, con este 3 que está aquí multiplicando,
queda x al cubo solamente. Mejor dicho, quedaría. Recuerda que el 3 saldría la integral. Cuando uno integra la constante, pues sigue quedando ahí. Entonces, me quedaría x a la 3 sobre 3 por 3. Bien, que es este 3 que está aquí. Bien, más una constante. Bueno, estos 3 se cancelan. Ya Me da una solo constante. X al cubo. Me da una constante, sí. Una constante C2. Entonces, miren que al hacer ese proceso, estos de y y estos de x desaparecen. Ya hice la integral, ya no queda el de y ni el de x. Entonces ya me queda una ecuación en la que me queda fácil despejar y. Entonces miren, esta constante que está aquí, la puedo restar con la otra constante y llamarle a eso, me va a quedar, por ejemplo, C2 menos C1. C2 menos C1 lo puedo llamar C, si quieren. Y esto me va a quedar que y al cubo sobre 3, bueno, es igual a x a la 2 sobre 2 más x al cubo más la constante, ¿no? Y por lo tanto, como nosotros, ¿cuál es nuestro objetivo? Saber quién es la función y que depende de x. Pues aquí queda fácil despejarla, ¿no? Por ejemplo, este 3 que está aquí dividiendo, podemos pasarlo a multiplicar al lado derecho. Me quedaría todo esto multiplicado, aquí coloco un paréntesis, por 3. Bien. Entonces me queda que y al cubo es igual a 3 veces todo lo que está dentro del paréntesis. Y para despejar y, en el último paso, ¿qué debo hacer? Si ya el cubo es todo eso, entonces pasemos acá. Entonces y va a ser, ¿cuál es la función inversa de la potenciación? Pues la raíz, ¿no? Entonces y va a ser la raíz cúbica. Bueno, ahí no se ve. Y va a ser la raíz cúbica de 3, x a la 2 sobre 2, más x a la 3, más la constante. Bien. Y esta es la solución de esa ecuación diferencial que nos dieron al inicio. Bien, esta es la solución. Ahora, esa constante puede ser, en algunos casos, que nos den alguna condición inicial en la ecuación diferencial. Por ejemplo, si nos dicen, resuelva esta ecuación diferencial tal que y, la función y evaluada en 0, de 1. Entonces, si nos dan esta condición inicial, aquí la constante c, ¿qué sería? Entonces, la constante c tendríamos que evaluar dónde está x, colocar 0 y obligar a que eso sea 1 y así descubrir quién es c. Bien, pero en este caso no nos dieron condiciones iniciales. Entonces, esta es la solución de la ecuación diferencial. Bien. Ahora, esta solución de estas ecuaciones diferenciales tiene muchas aplicaciones en física. Bien. Porque nosotros tenemos, en física uno se preocupa mucho sobre cómo hallar velocidad, aceleración, posición, ¿no? Entonces nosotros tenemos que la posición de una partícula, digamos, está dada por una función x de t. Esta es la posición. La velocidad de una partícula, ¿cómo está definida? Posición. La velocidad es el cambio de la Cambia posición sobre tiempo. con respecto a tiempo. Entonces b de t es igual a la derivada de x con respecto a t. ¿Y la aceleración qué es? La aceleración es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces a de t es igual
a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que nosotros tenemos un problema en el que conocemos la aceleración de la partícula y nos piden hallar las ecuaciones de la velocidad y de la posición. Nosotros estamos en un problema de este tipo. Conocemos la aceleración, esto sí lo conocemos, la forma funcional de la aceleración, pero no conocemos quién es la velocidad de la partícula, ni tampoco la función que nos da la posición de la partícula. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues, a partir de esto, tenemos una ecuación diferencial de primer orden. Aquí nosotros podríamos encontrar la velocidad. ¿Cuánto sería la velocidad? Miren, yo podría hacer lo siguiente. Este de t que está aquí, dividiendo pasa a multiplicar. Podemos reescribir esa ecuación diferencial así, como db igual a de t por dt, ¿cierto? Y ahorita puedo integrar los dos lados. Entonces integro aquí, integro acá. La integral de db, ¿cuánto me da? ¿Cuánto es la integral de dx? Se la estudiamos, ¿no? ¿Quién sabe cuánto es la integral de dx? De x más 1/1. X más 1 sobre 1. X a la 1 sobre 1, ¿no será? O sea, la integral de x es x, ¿cierto? Una constante. Entonces la integral de db es b más alguna constante. Llamémosla una constante C1. Y eso es igual a esta integral, la integral de AT dt. Por lo tanto, lo que nos está diciendo esta fórmula aquí es que yo conozco la aceleración, entonces la velocidad, la integral de la aceleración con respecto al tiempo. Esa es la velocidad. Entonces así me puedo devolver. Mejor dicho, la velocidad, si la integral de la aceleración con respecto a tiempo menos una constante. O más. La constante no importa, uno la puede poner con más o con menos. Y entonces tenemos esta fórmula. Entonces yo si conozco la aceleración de mi partícula, me puedo comenzar a regresar usando integrales. Puedo encontrar la velocidad. Si yo conozco la velocidad, si ya sé la forma funcional de la velocidad, entonces me queda esta ecuación diferencial. Si la resuelvo, me da la posición. Y así podría obtener todas las funciones que me describen la trayectoria de mi partícula. Bien, entonces son resolver estas ecuaciones diferenciales sencillas usando el operador integral. ¿Está claro eso? Sí, señor. Bueno, entonces vamos, sigamos viendo aquí el libro. ¿Qué más nos cuentan sobre ecuaciones diferenciales? Fundamentalmente es eso. Bien. Bueno, aquí está el que acabamos de hacer, ¿no? Ellos distribuyeron en 3, pero lo mismo, nosotros lo dejamos entre paréntesis. Para encontrar la constante C usamos condiciones iniciales. Bueno, nos habían dado condiciones iniciales y no miramos, ¿no? Pero podemos resolver otro, en el que para encontrar la constante C, dadas las condiciones iniciales. Bueno, aquí está lo que ya les mencioné, ¿no? Problemas de sobremovimiento. En este caso, x de t es la posición. Perdón, este s de t es la posición. Lo que yo les mencionaba antes. Entonces, la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. La aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, lo que vimos ahorita, ¿no? Aquí se hace un ejemplo sobre eso. Entonces dice así, cerca de la superficie de la Tierra
La aceleración a la que cae un objeto debido a la gravedad es de 32 pies por segundo, siempre y cuando la resistencia del aire se pueda despreciar. Bien. Si un objeto se lanza directamente hacia arriba, desde una altura inicial de 1000 pies a una velocidad de 50 pies por segundo, encuentre su velocidad y altura 4 segundos después. Bien. Entonces es un típico problema de física, ¿no? Entonces vamos a ver si lo podemos resolver aquí rapidito. A ver. Si quieren, dejemos estas ecuaciones aquí en el lado izquierdo. Con estas herramientas de integrales y derivadas, muy sencillo resolver este tipo de problema. Entonces tenemos digamos que aquí está la superficie de la Tierra y nuestro objeto se lanza, digamos aquí está un edificio, 1000 pies de alturas tiene este edificio. Bien. Esto aquí. 1000 pies de alturas. Y a partir, aquí en la azotea, digamos, aquí se lanza nuestra partícula hacia arriba. ¿Listo? A ver, ¿qué más podemos? Más un dibujito para orientarse. Y aquí nos dicen, ¿qué más es importante sacar de aquí? Hay una aceleración. Ese objeto cuando está en el aire es sometido a una aceleración de 32 pies por segundo. Aquí todo está dado en pies, ¿no? Si fuera en metros por segundo, entonces la gravedad sería 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Pero aquí está en pies. Que no nos importa tanto eso, más bien resolver el problema en las medidas que nos den. Bueno. Entonces analicemos lo siguiente. Pensemos en nuestra partícula aquí, digamos la más grande. Bien. Cuando ella está en el aire, ella es sometida a una fuerza, ¿no? La fuerza de la gravedad. Esta fuerza va hacia abajo. La aceleración de la gravedad. Y nosotros la lanzamos con una velocidad de 50 pies por segundo, ¿qué es? 50 pies por segundo. Y aquí es de una aceleración. Como esta aceleración va en contra del movimiento de nuestra partícula, vamos a asumir que es menos 32, porque le está quitando fuerza a nuestra partícula. Va en contra del movimiento de ella. ¿Qué más información hay? Entonces dice, encuentre su velocidad y altura. Bien. Entonces esta velocidad de 50 pies es la velocidad inicial con que sale disparada nuestra partícula. Sin embargo, como cuando ya está en el aire sometida a esa fuerza de gravedad, entonces su velocidad pues va cambiando, ¿no? Llega un momento en que ya sube hasta cierto punto y después vuelve a caer, ¿no? Entonces, ¿cuál sería entonces la velocidad de nuestra partícula? Entonces, esto aquí es la aceleración, entonces tenemos que menos 32, que es aceleración, es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Pero tenemos, aquí nos dieron todos los datos, entonces menos 32 es igual a la derivada de la velocidad. Bien. Y como la partícula sale disparada de aquí, de la azotea del edificio, a 50 pies por segundo, quiere decir que la velocidad evaluada en el tiempo cero es igual a 50. Bien. Entonces nos dieron una condición inicial. Bien. ¿Listo? ¿Está claro hasta ahí el planteamiento del problema o no?
Bueno, y resolver esta ecuación diferencial va a ser muy sencillo. Nos va a quedar, pues, que dB es una ecuación diferencial de variables separables, es igual a menos 32 por dt. Bien, el dt que está viendo lo pasé a multiplicar al otro lado, a reescribir la ecuación así. Y aquí entonces obtengo que b es igual a la integral de menos 32 dt. ¿Cuánto da integral? Porque cuando yo integro de b, me queda b más una constante. Esa constante la voy a colocar acá. Más una constante. ¿Cuánto es la integral de menos 32? Entonces, miren, menos 32 es una constante. ¿Sale de la integral? No. Sale de la integral menos 32. Voy a hacer todos los pasos. Y me queda la integral de dt. ¿Cuánto es la integral de dt? La prueba. Contra 5. Te digo, ¿por qué me ¿Cuánto? Porque cuenta el tiempo. La integral de dt es t, ¿no? Entonces me queda que b es igual a menos 32 Rapidito. t Pero no venga. más una constante. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Qué dicen ustedes? ¿Está todo claro? Hacerlo, ya no puedo aplicar. ¿Qué dicen? A ver, ¿quién está conectado hoy? Johnny, ¿qué dice Johnny? ¿Está todo claro? Muy fácil hasta ahí. Pues, profe, yo iba bien hasta donde explicó cómo integrar las funciones y eso. Pero esta parte siendo un poco perdido. O sea, aquí en el problema nos dieron la aceleración. O sea, esta es la partícula que está en el aire. Entonces la aceleración pues va hacia abajo, le va quitando velocidad a la partícula, ¿no? Entonces lo que nos dieron aquí, nos dieron la aceleración es constante, vale menos 32. Y lo que hice fue sustituir. Si nosotros sabemos que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es igual a la aceleración, entonces de aquí fue que saqué esta ecuación. Yo está aquí. Y ahí la estoy resolviendo. Cuando la resuelvo, usando separación de variables, concluyo que la velocidad es igual a menos 32t más una constante. Bien, lo único que hice fue sustituir aceleración por menos 32. Se colocó negativo porque la aceleración es una fuerza que va contraria al movimiento de mi partícula. Miren, la partícula la lancé hacia arriba y la aceleración de la gravedad lo que hace es quitarle velocidad, ¿no? Ella llega hasta ahí. Ahora, nosotros sabemos que la velocidad en el tiempo cero es 50. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que cuando sale de aquí de la azotea, y aquí, sale a una velocidad de 50 pies por segundo. Entonces, en el tiempo inicial, sale disparada esa velocidad. Es decir, de aquí, yo sé que cuando t es 0, si t es igual a 0, menos 32 por 0 me da 0. Entonces me queda que b es igual a la constante. Pero esa velocidad inicial es igual a 50. De esa forma concluyo que la constante que está aquí es 50. Bien. Entonces yo puedo decir que ya encontré la velocidad completamente descrita ya. Resolvimos una primera parte del problema, la velocidad en el tiempo t es igual a menos 32 t más 50. Bien. Entonces con eso tenemos la primera respuesta a la pregunta que nos hace. Dicen, encuentre su velocidad, la velocidad de nuestra partícula. Y altura a los 4 segundos. Entonces esa velocidad
que depende de t. Si la evalúo en 4, pues ahí encuentro la velocidad de los 4 segundos después de haber lanzado el proyectil, ¿no? ¿Ya cómo se hace hacerlo cambiando valores? ¿Cómo? ¿Ya cómo se hace Bueno, aquí está. reemplazando valores en la ecuación que ya tiene? Claro, donde está t coloco 4. Donde está t coloco 4 y ahí ya. Si yo quiero saber la velocidad después de un segundo, pues aquí donde está t coloco 1 y hago las cuentas. En un segundo la velocidad es menos 32 más 50. Sería 18 pies por segundo. Y así. Bien. Ahora, ¿cómo encuentro la posición? Entonces veamos. La posición, el S, el libro usa la letra S en lugar de X. Voy a colocar S aquí. La posición me dice a qué altura, en qué altura está la partícula en un segundo dado. Bien. Resulta que la derivada de la posición con respecto al tiempo me da la velocidad. Como la velocidad ya la conocemos, entonces me va a quedar la siguiente ecuación diferencial. Permítame, borro aquí. Entonces, miren, la velocidad ya sabemos que es menos 32t más 50 y 1. Y resulta que esta velocidad es igual a ds de t por la fórmula de la cajita 1. Le coloco a esto 1, 2. Bien. Entonces, ¿cómo encuentro ds? Pues el mismo proceso. Esto que está aquí, ese de t lo paso a multiplicar allá. Y me queda entonces que, reescribiendo, ds es igual a menos 32 t más 50 por dt. ¿Sí está quedando claro eso o no? Pueden preguntar, porque si no, yo Sí, repito, no señor. me preocupen. Son ecuaciones diferenciales sencillas, ¿no? Ahora, integro los dos lados. Cuando integro aquí, la integral de ds, que es s, más una constante, esa constante la voy a colocar, las constantes las voy a colocar al lado izquierdo, perdón, derecho acá. La constante que me sale, la integral de s, la coloco al lado derecho y la sumo con la otra constante. Entonces voy a colocar una sola constante al final. Y esto me va a quedar menos 32 t cuadrado más 5 sobre 2. ¿No? La integral de t es t cuadrado sobre 2. Y la integral de 50 es 50t más una constante. Entonces esa me da la posición de la partícula en el tiempo. Bien, entonces nos acabó el tiempo. Entonces enseguida seguimos resolviendo el ejercicio. Bien. Pero miren, aquí me queda. Entonces ya seguimos resolviendo. Entonces descansen 10 minuticos, piensen lo que estamos haciendo y ya les envío otro link. Bien. Listo, profe. Listo.